Son las 15:31 en la ciudad de Bahía Blanca, lo veníamos anticipando, ya ayer se publicaron, en realidad en estos días se habían publicado los números de la inflación correspondiente al mes de septiembre. Obviamente el CREVA acercó esta información, no podría ser de otra forma, por eso nos comunicamos con el titular justamente del CREVA para saber un poquito más, para ampliar un poquito la información con respecto a este tema. Está del otro lado Gonzalo Semilla, su titular. Mi nombre es Andrés Villar, te escucha también Pablo Canuti. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Un gusto conversar. Bueno, Gonzalo, los números del mes de septiembre están a la luz. ¿Ha bajado un poco la inflación? ¿A qué se debe? Bien, es correcto, bajó un poco. Incluso nosotros que estamos, por decirlo de alguna manera, bastante empapado con el manejo de las estadísticas y de los números y relevamientos de precios de la ciudad de Bahía Blanca, debo admitir que nos llamó un poco la atención de manera positiva, porque si bien preveíamos que podía desacelerar, no nos imaginamos que iba a romper la barrera del 4 y menos por ahí ubicarse en el 3,1% el índice de precios del mes de septiembre. A ver, dentro de la estructura del índice encontramos varios capítulos que están, por decir de una manera, similares o que han crecido de manera similar al promedio. Promedio quiero decir, 3,1% fue el índice inflacionario, sí. Y encontramos el capítulo equipamiento y funcionamiento, 3,3%, muy parejo. Transporte, comunicaciones y esparcimiento por debajo del promedio, 2,8 y 2,3%, incluso el capítulo de transporte y comunicaciones tiene un alto peso en la conformación del indicador, y por otro lado tenemos indumentaria con el 0,4%, que es el capítulo que más atrasado, podríamos decir, o el que menos está subiendo. Incluso el acumulado de la inflación nos da de enero a septiembre 115% e indumentaria da 60%. Bueno. Es el capítulo que viene por detrás digamos, muy lejos, porque el que le sigue a 60% es equipamiento y funcionamiento con el 100%. Entonces, fíjate cómo esos capítulos están todos por debajo del promedio. Como te decía, transporte, que tiene un peso muy muy fuerte, está casi un punto por debajo. Sin embargo, alimentos y bebidas, que es el otro capítulo que tiene mucha fuerza en el índice, está por encima, 3,7%. Y ahí me parece que tenemos que prestar atención. Digo, hace unos cuantos meses decíamos que la inflación está donde está, no porque haya un aumento en los bienes o en las mercaderías, sino porque hay un aumento en los servicios, en los precios de los servicios, básicamente atados a tarifas. Ahora no ha habido tanto movimiento de tarifas, han estado más acorde a estos números que yo te estoy mencionando, el 2% mensual, 3% mensual, cuando meses anteriores teníamos el 100% aumento en la electricidad o en el gas. Han sido mucho más bajos, incluso el combustible el mes pasado muy poquito, el boleto de transporte también ha estado en un par de puntos. Entonces eso también es como que ha aflojado un poco la cuestión de los regulados. Y eso incluso te lo digo porque cuando nosotros vemos índice de precio al consumidor dividido en 3 categorías, categoría estacional, categoría regulado y categoría núcleo, la categoría estacional, que es básicamente frutas, verduras, vestimenta o algo de esparcimiento asociado a vacaciones, estas cuestiones, nos da negativo. Mirá. En 2,1%, y regulado, que como te decía, meses anteriores venía con un ritmo muy marcado, más cercano al 10%, a pesar de que la inflación era del 4,4%, esta categoría era muy fuerte, ahora nos está dando un poquito por debajo del 4%. Claro. Entonces como que ha aflojado, por decirlo de una manera, estas cuestiones, y ha hecho que el índice sea del 3,1%. Gonzalo, Pablo te habla. ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Crees que va a seguir a la baja el número de inflación de acá para los próximos meses, que va a mantener una tendencia para abajo? Bueno, esto es lo que el gobierno desea, por supuesto, no es nuevo, hace unos cuantos meses que está persiguiendo que la inflación se ubique más cerca del 2%,
hemos quebrado la barrera del 4, nosotros teníamos 3 meses consecutivos con el 4, rondando el 4, ahora las consultoras, colegas incluso de Buenos Aires, muy conocidas, están todas por debajo del 4, 3,2, 3,5, 3,6, intuimos que el INDEC va a estar en esa sintonía. El tema, bueno, ¿qué va a pasar de acá a fin de año? Claro. Un tema que tiene que ver con tu pregunta, un tema es, en principio se pensaba unos días atrás que octubre iba a tener un pequeño rebote al alza por la actualización de las tarifas que quedan pendientes. Sin embargo, el gobierno está comentando que como que las va a patear, por decirlo de una manera, para que no incidan en el bolsillo de los consumidores, porque justamente quiere que esa inflación se siga desacelerando. Entonces, si esos actualizaciones de tarifarios los corriera o, por ejemplo, fueran muy graduales, habrán escuchado que el combustible efectivamente a partir de principio de semana cayó 1%, que la tarifa de gas posiblemente también vayan a la baja en compensación con una alza en las tarifas de luz. Sepamos también que el frío se está disipando de a poco, entonces el calefaccionamiento de la casa a través del gas, del consumo de gas, tiende a disminuir, entonces hay una especie de, uno como que está sintiendo el ambiente de que podría continuar esta desaceleración. No me animo hoy a decirles si de acá a fin de año vamos a estar por debajo del 3, porque, digamos, acercándonos a fin de año, aún con ciertas restricciones en los salarios reales de los consumidores, fin de año tiene otro movimiento. Sabemos que se aproxima el receso veraniego, que están las fiestas, aguinaldo, exactamente. Entonces, como que hay estacionalmente, diciembre suele ser un mes un poquito más movido que los anteriores. Gonzalo, teniendo en cuenta las medidas que está teniendo este gobierno de tratar de sacar todo lo que es la cuestión de subsidios a servicios y demás, pero está postergando justamente esos aumentos, indefectiblemente en algún momento va a tener que afrontar esa realidad y no la va a poder patear más para adelante. Ahí esto puede pegar inmediatamente y dar un salto grande en la inflación. Y puede pasar, por lo menos en esa categoría regulado, si hoy estamos en 3,9% y medio como que patea o frisa, por decir de una manera, estos aumentos pendientes, cuando en algún momento ocurran, vamos a encontrar una aceleración en esa categoría. La otra cuestión que está asociada al ritmo inflacionario es el tipo de cambio. Claro. Es algo que hace meses está siendo observado, en el sentido que debiera tener una actualización, se ha quedado atrasado, sin embargo el gobierno no quiere actualizarlo o pegar el salto, porque si eso ocurre, también va a ir a precio de manera relativamente inmediata. Entonces, bueno, tendrá que analizar, y eso tiene que ver con una especie de termómetro, a ver en qué momento lo hago. Claro. ¿Por qué? Por las cuestiones políticas que están dando vuelta. Bien sabemos que es la cuestión de los jubilados, los subsidios, lo que es la universidad. Son cuestiones que cuando uno le llegan o accede a las encuestas políticas o locales o de capital federal, estamos viendo tendencia a la baja en la aprobación, algunos ya no les gusta, algunos ataques. También sabemos que el sector público en la vida de los argentinos muy fuerte. Claro. Quizás demasiado, y ahí viene la crítica del peso tan grande que tiene el sistema público. De alguna manera hay que eficientizarlo un poco, pero tampoco hay que hacerlo privado el sector público, porque la formación de que haya un Estado no tiene por qué dar ganancias, ¿no? Una cosa es una empresa y otra cosa es el Estado, o el Estado de bienestar, o qué tipo de Estado queremos. Entonces, también como político uno observa cuáles son sus limitaciones, claro, sus percepciones, sus encuestas, cuáles son las tendencias, y también desde el punto de vista digamos, del gobierno actual, tiene objetivos pareciera indeclinables, y uno de ellos es mantener como sea y a toda costa el superávit fiscal, con el objetivo de poder cumplir con los compromisos asumidos con el fondo, que no es que todos queríamos ir al fondo, pero sí estamos hace unos cuantos años con una gran deuda con el fondo, y bueno, es como que todos los ahorros y todos los esfuerzos tienen que ir a un objetivo, lograr
correctas, lograr poder bajar el riesgo país y lograr tener acceso de financiamiento al mercado internacional, que hoy lo tenemos cerrado. Gonzalo, la última de mi parte por lo menos, tiene que ver con esto que hablabas de ese diferencial que hay entre el dólar blue, o el llamado dólar blue, y el dólar oficial. ¿En cuánto estamos en este momento en la brecha que hay entre estos dos y cuándo ustedes especulan que pueden llegar a haber alguna equiparación? Lo va haciendo gradualmente, yo sé que lo está haciendo gradualmente, pero muy poco y muy por debajo de esa brecha, ¿no? Mirá, hoy la brecha está a menos del 30%. Yo creo que esa brecha, ese diferencial no le molesta demasiado al gobierno. Ajá. Hubo momentos hace 2 meses aproximadamente, principio de agosto, hubo un lunes gris, sí, con caída de bolsas en Japón y efecto en todo el mundo, donde la brecha se fue al 50 y ya no gustó mucho. Uh-huh. Igual el gobierno tiene cierta libertad como para intervenir el mercado, aprobado a través del Fondo Monetario, con algunos dólares destinados a poder cubrir la demanda, para que esa brecha no se amplíe. Con lo cual yo creo que en menos del 30 está tranquilo. Uh-huh. Incluso fíjate que todos los dólares alternativos están convergiendo al 1.200, alrededor del 1.200. Uh-huh. Entonces no le molesta mucho. Es verdad que ahora no tenemos el impuesto, o bajó la mitad del impuesto país. Uh-huh. Entonces la otra cuestión es que hay un montón de elementos de bienes de consumo, bienes intermedios, que han bajado los aranceles de importación, lo han hecho, creo que no sé si lo aprobaron ayer o antes de ayer. Eso es abrir un poco la economía al mundo, uh-huh, porque es verdad que cada economía tiene su grado de proteccionismo y sus aranceles para cuidar la industria nacional. Bueno, si esos aranceles se reducen, y yo he visto que se reducen incluso en bastantes porcentajes, debiera haber un traslado en los precios del consumidor, porque ahí había electrodomésticos, había, no sé si digamos, vestimenta, había bienes intermedios, hay un montón de cuestiones que bajaron sus aranceles, que en cualquier momento van a estar operativos, y con lo cual el producto en la góndola debería disminuir. Incluso hay café molido, hay un montón de cosas. Uno debiera esperar eso, y eso puede ayudar a un descenso, que es la pregunta original que ustedes, uh-huh, me hicieron. Eso puede llevar a ayudar y a colaborar. Si pateas las tarifas y bajas los aranceles de importación, quizás los precios durante este mes o el mes que viene estén un poquito inferiores. Gonzalo, te hago la última y terminamos. Recién mencionabas que sacaron el impuesto país. ¿Puede ser que vuelve pero con otro nombre? ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, el impuesto país, que era del 17, creo que lo bajaron 10 puntos y la idea es bajar los puntos restantes, está orientado más al sector importador. Entonces, una de las cuestiones es que si tenés una caída o tendencia cero del impuesto país, puede ser un incentivo a ampliar tus importaciones. Entonces ese superávit comercial que hoy tenés quizás sea menos, pero no incidiría en el consumidor final. Digo, si vos querés comprar cosas en el exterior, lo vas a tener que pagar igual el impuesto país. También escuché la cuestión de, bueno, sacamos el impuesto país, le ponemos otro nombre en el cual incida en las decisiones de compra del consumidor argentino. Es decir, no creo que hoy por hoy zafemos, por decirlo de una manera más vulgar, de ese impuesto si hacemos alguna compra en el exterior. Incluso no solo comprar en el exterior, sino las plataformas tecnológicas que uno consume están todas en dólares. Claro. Vamos a seguir pagando con impuestos. Gonzalo Semilla, mil gracias por habernos atendido, siempre muy amable y muy claro. Te agradecemos la comunicación. Por favor, un gusto conversar con ustedes y hasta la próxima. Ahí pasaba Gonzalo Semilla, titular del CREVA de Bahía Blanca, justamente hablando de los números que han publicado, están en su web, pueden verla ahí con más detalle, está pormenorizado, y todo el trabajo que hacen, un excelente trabajo que hacen mes a mes desde el CREVA para traernos este tipo de números. Vamos ahora con una canción, con un